Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, Madrid, España, en el año 1484, siglo XV. Algunas de sus profesiones fueron ser encomendadero, es decir, él, estando en España, recibía a los indios para esclavizarlos. También fue fraile, es decir, un cura o un sacerdote. Cronista, recopilaba y redactaba hechos históricos o de actualidad. También fue teólogo, es decir, que estudiaba o razonaba sobre Dios y los hechos relacionados a él. Fue jurista, abogado, como le llamamos hoy en día, obispo, que era una persona que supervisaba una congregación, a los pastores o sacerdotes, y escritor. El padre de Fray Bartolomé de las Casas había viajado con Colón en el tercer viaje al Nuevo Mundo. Al regresar le obsequió a su hijo un indígena. A los 18 años, Bartolomé viajó por primera vez a América. Al regresar a España, recibió durante 12 años encomiendas de indígenas, participando en el sistema de esclavitud. En el año 1511, Fray Bartolomé escuchó un discurso de Antonio de Montesinos, misionero y fraile español, quien se encargó de criticar las matanzas que provocaron los españoles hacia los indios, además de las atrocidades y masacres. Después de ese discurso, a la edad de 30 años, Fray Bartolomé de las Casas renunció a su trabajo de encomendadero y se dedicó a defender a los indígenas. Fue nombrado protector universal de todos los indios, pero se vio opacado por favorecer a la introducción de esclavos negros en reemplazo del trabajo de los indígenas. Se considera que Fray Bartolomé tuvo fallas, pero llegó a hacer una diferencia en el mundo. Hernán Cortés nació en Medellín, España, en el año 1485, siglo XV, y fue conquistador español. Estudió Derecho y Latín en la Universidad de Salamanca. Cortés llegó al Nuevo Mundo en el año 1504 a la edad de 22 años. Participó en la conquista de Cuba, donde fue mano derecha de Diego de Velázquez. En 1519 Velázquez designó a Cortés para dirigir la tercera expedición en México. Cortés desobedeció órdenes y levantó por su cuenta una flota y desembarcó en México. Allí se encontró con otros españoles que habían sido esclavizados por los indígenas. Hubo enfrentamientos donde terminaron venciendo a los españoles por tirar cañonazos y asustar a todo el pueblo enemigo. Los españoles recibieron 20 esclavas indígenas como ofrenda. Una de ellas era la Malinche, quien fue futura mujer de Cortés. Conquista de México, Tenochtitlán. El objetivo de Cortés era conquistar México, y la única solución fue avanzar hacia el interior del país y tomar la capital de los mexicas denominada Tenochtitlán. El gobernante de este pueblo era Moctezuma, quien se enteró de este hecho y pensó en entregarles ofrendas para alejarlos de su territorio. Fue tal la avaricia que tenían los españoles que siguieron avanzando en el territorio hasta mantener prisionero a Moctezuma en su palacio. Cortés estaba al mando de Tenochtitlán, pero tuvo que regresar a la costa a luchar con Pánfilo de Narváez por haber desobedecido a las órdenes de Diego de Velázquez. Cortés fue capturado y debió regresar a España. Por la ausencia de Pedro de Alvarado quedó a cargo de Tenochtitlán y atacó al pueblo. Después de unos meses, Cortés regresó a la capital de los mexicas y le pidió a Moctezuma que hablara con la población. Al intentarlo, Moctezuma fue apedreado y esto produjo su muerte. Quedó al mando del pueblo el primo de Moctezuma. Los españoles escaparon, pero fueron descubiertos. Unos pocos sobrevivieron, entre ellos Hernán Cortés, quien quería conquistar Tenochtitlán cueste lo que cueste. Cortés decidió sitiar la ciudad cortando la fuente de agua y comida, evitando que los habitantes salieran del pueblo. Esto provocó hambruna y una epidemia de viruela. Después de 80 días de asedio, los mexicas se rindieron y los españoles tomaron la capital de Tenochtitlán en el año 1521, siglo XVI.
Cortés tuvo un hijo con la Malinche y fue considerado el primer niño mestizo surgido de la conquista de México. En 1522 encontraron muerta a su mujer y Hernán Cortés fue el principal sospechoso. En 1547 Cortés murió en España de pleuresía, es decir, una inflamación del tejido que separa los pulmones de la pared torácica.